Listo. Empiezo a estar fresco. Ok, bueno, vamos a continuar con esto, con la revelación de los axiomas de los arcanos mayores del tarot egipcio. Y digo del egipcio porque originalmente fue el primero que se escribió desde la antigüedad. Ya después hubo varias versiones del tarot. ¿Quién es el que lo hizo? ¿Dónde? ¿Quién es el que lo hizo? No dices que no lo habían hecho. Hermes de Megisto, pero desde antes de él ya estaba el conocimiento del tarot. Obviamente que el tarot, pues las iglesias pueden decir un montón de cosas. Ahí en el libro que tengo, lo hice para complementar la enseñanza de los cursos que daba en Guadalajara. Puse un caso, un ejemplo, y ahí menciono que cuando estaba en la ciudad de Monterrey, iba caminando en una ocasión por la calle, ahí cerca del centro, por una de las avenidas principales de Monterrey. ¿Qué estás buscando? Entonces, en esa ocasión, cuando iba caminando, iba llegando a una basílica, un templo, que le llaman la Basílica de la Virgen del Pobre Creador. Y sentí una inquietud por entrar al lugar. Y entonces cuando entré, me dirigí, ya cuando iba pasando por un lado, escuché que me decían y me insistían, entra, entra. Y yo dije, bueno, voy a entrar, voy a ver qué sucede. Cuando entré había una misa. Estaba la iglesia llena, el templo lleno, no sé cuántas gentes había, 300, 400, 500, no sé cuántas gentes caben. Estaba lleno. En las bancas y había gente parada. Entonces, pues yo estaba escuchando ahí y estaba viendo toda la gente que estaba escuchando la misa, perdón, la música. Entonces, es que ponen música muy bonita ahí. Sí. Ponen música muy especial. Muy Y tranquilizadora. se siente una vibración y una paz muy suave. Entonces, cuando estaba ahí un rato, no sé, 10 minutos, y luego empezó el padre a decir, repitan conmigo, decía, no repitan ustedes, él decía ya. Entonces, decía, renuncio a la clarividencia. Y todo, renuncio. Así, como imbéciles, inconscientes. Porque obviamente ni siquiera sabe la clarividencia, igual que diferentes facultades del hombre, son naturales, son dados desde que el hombre fue creado de forma primigenia. Todas las facultades, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la intuición. Entonces el padre continuó, decía, renuncio a la clariaudiencia. Y todos, renuncio. Y decía el padre, renuncio a la gnosis. Y todos, renuncio. Y dentro de sus enseñanzas, de sus misas, hablan y consideran un conocimiento interno que no está para el común de la gente. Ese es el ocultismo.
porque está oculto para el común. El común tiene la conciencia totalmente dormida. Cuando una persona empieza a despertar y su alma empieza a buscar una trascendencia, ya no se conforma el alma con el dice que se dice, esto, las reglas de tránsito, las reglas de gobierno, las reglas de escuela, las reglas de la religión. El alma ya no se conforma con eso, ya no llena eso. Una persona puede ir a una iglesia, a un templo, y no le llena. Y va a otra y tampoco le llena, y va a otra y tampoco le llena. Hay algo adentro que el alma está buscando. Entonces, cuando se busca un conocimiento trascendente, el inicio de un conocimiento espiritual, solamente el inicio, es la metafísica. La experimentación de la metafísica es otra cosa. Cuando empieza la experimentación, realmente, verdaderamente empieza una persona un camino espiritual. No se puede decir que una persona sea espiritual porque va a la iglesia cada tanto tiempo, cada ciertos días. Eso no refleja espiritualidad. Ciertamente la espiritualidad es lo referente al espíritu. El espíritu es el ser, el íntimo, el Padre interno. Entonces, toda la enseñanza que se experimente, que se practique, que se viva en relación a conocimientos internos ocultos para el común de la gente, que no llega la información a toda la gente y no busca ese conocimiento a la gente. Entonces, una experimentación va desarrollando un aspecto espiritual. Va la persona conscientemente dirigiéndose, buscando a su ser, a su Padre interno, al íntimo. Es mejor hablar del ser, mencionar a Dios como el ser, como el íntimo, que decir Dios allá. Dios es como si no tuviera forma y como si estuviera muy lejano y como si estuviera de una forma incomprensible para la gente. Decir Dios así es como muy lejano. Una luz amorfa. ¿Quién sabe dónde está? En los cielos o en el cielo. Y si nos vamos en un avión, le damos la vuelta al mundo, Dios no estaba allá arriba, ni abajo ni arriba de las nubes. Si nos vamos en una nave, salimos del espacio, de la atmósfera, y llegáramos a lunas, a planetas, y después otro espacio vacío, y después otro sistema solar, no encontraríamos a Dios. Entonces, ¿dónde está eso que es Dios? ¿Dónde está eso que es el espíritu? Lo que es el padre del alma, la raíz del alma nuestra. Cada persona, cada ser humano es un alma. Cada animal tiene un alma dentro. Cada planta tiene un alma. Cada mineral tiene un alma, una esencia, pero que están en proceso de evolución hasta llegar al reino humano, o involución después de que tuvieron una cantidad de oportunidades de vida y no hicieron las cosas, no despertaron su conciencia, no se acercaron a su Padre, no buscaron a su ser. Y si lo buscaron fue de forma fatua, insegura, indecisa, con miedos. Realmente no lo querían buscar y no se logra llegar. Entonces, repito, lo espiritual está en relación al ser. Si nosotros renunciamos
como ese padre decía, y toda la gente esta allá que repetía, y no sé cuántas misas, y no sé cuántos cientos o miles de personas habrán dicho que renunciaban a tal cosa. Ante tales renuncias, la ley divina habrá considerado sus palabras como un hecho, que no sabían, que después pueden eso argumentar, que no sabían. A la ley le da lo mismo. La palabra que fue pronunciada entonces tiene un valor. La ley habrá dicho entonces, bueno, te renuncias a la clarividencia, pues jamás se te va a dar. O se te va a dar tal vez hasta otro ciclo. Ahora en ese ciclo de vidas humanas, no. Ya después entonces cuando la esencia encerrada en los defectos entre a la involución, a las infradimensiones, entonces se le podrá dar un aspecto interno, dones, virtudes, clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía y otras cosas. Que esas son facultades, dones, virtudes que el ser humano debería de tener, debería de poseer despiertas, esas facultades otorgadas por los chakras que estuvieran activos por su fuego interno. Y todo eso se le dio de regalo al ser humano. En una forma, pues, primigenia, desde el inicio de la creación del mismo ser humano, se le dio todo eso. Se perdió, lo perdimos. Pues ahora hay que reconquistarlo. Pero antes fue de regalo, fue gratis. Ahora costará trabajo y bastantito trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a entonces continuar con esto de los axiomas. Y vamos a decir un poquito más para que tengan escrito no nada más el axioma, sino que tengan un poquito del axioma escrito. Nos quedamos en el arcano número 5, ¿cierto? Bueno, el axioma de este arcano, el número 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y mi corazón te siente. Bueno, sigan escribiendo. Se refiere a nuestra concientización. De la enseñanza. Se nos está diciendo, escriban eso nada más. Se nos está diciendo que debemos fabricar fe consciente. Este axioma, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. Nosotros posiblemente habíamos oído de una enseñanza superior, la metafísica y más allá de la metafísica. Posiblemente lo habíamos oído, pero nada más, y estaba lejos de nuestra vida, lejos de nuestros días. La cuestión es que la enseñanza llegó, el conocimiento llega, el conocimiento es muy amplio. Lo que estamos hablando, lo que hemos hablado antes, es sumamente básico, es como decir apenas el abecedario y una que otra operación de sumas y restas, nada más, poquito. Lo más básico, eso es lo que hemos visto. Entonces, nosotros habíamos oído de aspectos de una enseñanza, habíamos oído de aspectos espirituales, habíamos oído de algo superior que podría uno aprender y practicar y transformar. Ciertamente estaba uno buscando
ha estado buscando un conocimiento u otro. En lo personal, desde que conocí la Gnosis y empecé a vivirla, a trabajarla, a practicarla, dejé de andar buscando. De hecho, puedo decir, y es verdad, que jamás he buscado, no he tenido la necesidad de buscar en otros lugares, en cuestiones de libros o cursos, enseñanzas diferentes. La verdad, no he tenido necesidad. Desde el inicio de mi vida empezó esto a funcionar. Entré al conocimiento de Gnosis, empecé a estudiar libros del maestro Samael antes de empezar en conferencias. Cuando iba a empezar, precisamente aquí en Los Mochis, no había instructor. En ese tiempo no había pocos. Si ahorita son pocos, pues antes eran más pocos, muy pocos. No había, tardó 6 meses en llegar después de que se había pedido a México un instructor, porque no había gente disponible. Después de 6 meses de pedirlos y de decir que aquí había un grupo que quería entrar en conferencias, un aproximado de una cantidad, 6 meses después llegó un instructor. Entonces, desde los 14 años yo empecé en las conferencias, en estas. Después, pues hubo necesidad entonces de practicar y experimentar la enseñanza, todo el conocimiento. Ciertamente desde niño yo observaba a las personas, observaba sus palabras, me ubicaba en ellas, en lo que querían decir, trataba de comprender la esencia de lo que querían decir. La gran mayoría de las veces no encontraba esencia de nada. Solamente escuchaba voces, pláticas insustanciales, pláticas tontas, pláticas sin sentido. Y un sentido de la palabra de hablar por hablar. En el común allá, en el común de la gente. Generalmente hablan por hablar. Si hay un grupo de 4 personas y hay silencio, les pica. El ego de ellos o de ellas les está picando las costillas para que hablen, porque no saben guardar silencio, porque es espantoso el silencio. Y dice Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, el lenguaje de Dios es el silencio. Y a nosotros el ego nos pica las costillas para que hablemos estupideces. No sabemos hablar. Y si estamos en silencio, esas personas, 4 o 5 personas, estamos buscando qué decir para llenar el hueco del silencio. Y en el silencio, cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, entonces habla el ser. Y el ser es Dios. Y el ser es el espíritu. Entonces yo observaba las cosas desde niño. Lo pongo esto como ejemplo, por eso lo estoy mencionando. Y tiene que ver precisamente con la revelación del axioma del arcano 5. Empezaba a ver las cosas y veía y me daba cuenta de la psicología de la gente y de la forma de vida que todos como burritos teníamos que ir a la escuela. Cuando entraba a la escuela, entonces, pues sí, lo bueno era que empezaba a aprender los números, las cuentas, las oraciones y cosa y media. Eso es bueno para desarrollarse en la sociedad.
pero no tenía esencia para el alma. Era meramente intelectual. Cuando nosotros, en esta enseñanza, en la gnosis, imaginen un círculo. Me salió más o menos bonito, ¿no? Ok, imaginen el círculo. Esta línea viene siendo el conocimiento intelectual, los datos, meramente intelectual, superficial. Esto que decimos aquí, lo que hemos dicho en otras conferencias, si alguien habla de cualquier cosa relativamente interesante, solamente son datos, pero son datos que pueden quedarse o pueden irse, pueden olvidarse. Si nosotros estos datos, esta información, la analizamos de una forma mayor, entonces esos datos en el aspecto intelectual, superficial, inferior, es decir, que se pueden olvidar. Si reflexionamos en eso, entonces esos datos pasan a una parte interna en relación al intelecto de forma superior. Del intelecto inferior pasan al intelecto superior. Y nosotros entonces ya podemos pensar más en esas cosas que otras gentes lo escucharon y lo olvidaron, porque no le encontraron ningún interés de nada. Lo escuchan y lo olvidan, pero nosotros no. Entonces nosotros ya empezamos a estar en ese nivel intelectual superior sobre algunas cosas. Si nosotros, entonces, esos datos realmente los sentimos, empiezan a vivirse en una forma emocional. Empieza a surgir la emoción en nosotros, pero una emoción hasta un punto igual superficial. Con esos datos, con esas cosas que nosotros aprendimos internamente, empezamos a sentir una emoción cuando practicamos esa información. Repito, cuando practicamos esa información y la vivimos, pasan esos datos al centro emocional superior. Es decir, una vibración superior del chakra del plexo, del centro emocional, que está en relación a los cuerpos internos. Repito, llega un dato, es algo superficial, pero algo se nos quedó a nosotros y lo empezamos a masticar. Y estuvimos pensando mucho en esas cosas durante un día, 2 días, 3 días. Y luego empieza una inquietud de nosotros y una emoción, hasta un punto de que eso puede ser real y puede servirnos en nuestra vida, que puede transformar nuestra vida. Entonces surge una emoción, pero no deja de ser una emoción superficial. Cuando nosotros entonces esos mismos datos, repito, los empezamos a experimentar, ya sean prácticas independientes, particulares, o ya sea prácticas en grupo, o ya sea prácticas de esos datos en nuestra vida afuera, en el día a día, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, cuando esos datos empezamos a experimentarlos, pasan al centro emocional superior. Automáticamente, cuando pasan al centro emocional superior, se forman entonces parte de nuestra vida. Ya nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestros actos, nuestros hábitos, instintos, empiezan a funcionar de acuerdo a esos datos que nosotros hemos experimentado y los hemos convertido en algo emocional superior.
forman parte de nuestra vida. Al formar parte de nuestra vida, surge la fe consciente. La fe consciente, entonces, es absolutamente diferente del hecho de leer algo y que nosotros creamos que eso que dice es verdad. Y que nosotros nos afiancemos en creer que algo es así. Y lo volvemos una filosofía de vida. Y nos forzamos internamente a querer hacer válido lo que hemos adoptado como una filosofía de vida sin haberlo experimentado, sin haberlo comprobado. Entonces esa no es fe consciente, esa es fe muerta. La fe consciente está en relación a lo que nosotros hemos vivido, en relación a lo que hemos experimentado. Y eso nos ayuda a tener una cercanía a lo divino. Esa cercanía a lo divino nos proporciona, a su vez, fortalece más aún la fe consciente. La fe es elástica, la fe no es rígida. La fe va creciendo poco a poco a través de la experimentación. Centro intelectual, centro emocional, centro instintivo, centro motriz y centro sexual. Son los 5 centros de la máquina humana, del cuerpo humano. Son los 5 puntos centrales en el que la divinidad, al momento de nosotros nacer, nos da la energía para la experimentación de la vida a través de esas mismas energías, la forma como nosotros aquilatemos o derrochemos o multipliquemos esas energías de acuerdo a nuestra forma de vida. Eso nos va a llevar a permanecer de una forma mayor en una vivencia de las cosas. Es decir, nosotros tenemos las herramientas. Nos las ha dado la naturaleza, la Divina Madre, porque la naturaleza es una de las formas, de las 5 formas de expresión de Dios Madre. Es decir, eso que nosotros decimos allá, Dios, tiene una doble polaridad de manifestación en la creación y dentro de nosotros. Repito, Dios tiene una doble polaridad en la forma de expresión en la naturaleza externa y la naturaleza interna en nosotros. Entonces, esos 5 centros que mencionaba, intelectual, emocional, motor o del movimiento, instinto y sexo, son puntos centrales en nuestro cuerpo que tienen acumulado cierta cantidad de energía de acuerdo a karmas y dharmas del alma en vidas anteriores. La naturaleza nos da esa energía, esa fuerza en esos centros para que nosotros vivamos, que nos expresemos y le demos una cercanía al alma, del alma a Dios, a su ser de cada quien, al íntimo de cada quien. Entonces, la fe consciente se va a desarrollar sabiendo usar estos aspectos energéticos, estos centros. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Aplicando la enseñanza que nosotros tengamos. Si es un dato, si es una información, esa información nosotros la podemos tomar o la podemos dejar. Si llega y no le hacemos ningún caso, no hacemos ninguna práctica, ninguna experimentación,
llega y rebota. No se queda en el centro intelectual, no se queda, la oímos, ni siquiera la escuchamos con conciencia porque no había interés. Entonces esos datos tenemos que absorberlos y mordisquearlos. Así como un perro le hace a su hueso. El hueso no tiene nada, pero el perro ahí está. Nosotros intelectualmente en los datos tenemos que estar así. Durante el día, durante 2 días, durante 3 días, durante 1 semana, 2 semanas. Y a medida que lo estamos entonces, pues, masticando, esos datos se van afianzando y generan entonces en nosotros, repito, esa emoción que hasta un punto es inferior, porque no lo hemos practicado, no lo hemos experimentado. Esos datos, después de estarlos masticando, pasaron al centro intelectual superior y después generaron una emoción. Pero una emoción por el solo hecho, el solo anhelo y la esperanza de vivirlo. Eso lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar, para que eso cree, después de pasar entonces del centro emocional inferior, pasa al centro emocional superior en nosotros y crea una vibración especial en nosotros. Ese aspecto de esa emoción superior se puede volver entonces una manera nuestra de vivir, una manera de hacer las cosas, y va definiendo la personalidad que se va fortaleciendo entonces. En un inicio, dice el maestro, se crea de los 0 a los 7 años de edad, en el ser humano. De los 7 años de edad en adelante se empieza a fortalecer la personalidad con las experiencias de vida. Entonces, si nosotros esa emoción superior la hacemos parte de nosotros, vivimos de acuerdo a ello y lo experimentamos tanto afuera como adentro, forma parte de nuestro conocimiento, de la sabiduría. Al practicar y experimentar esa vivencia, ya no es un conocimiento, es sabiduría. Empieza la persona entonces a ser sabia. Pero cuando una persona es sabia y cuando hay una experimentación de las cosas, debe cuidarse del orgullo. Porque el orgullo puede ser un impedimento, una barrera, para que esa persona siga recibiendo conocimientos y ayuda interna al momento de practicar. Entonces podrá no comprender ya tal conocimiento que está viviendo. Todo, si se fijan, es vida, es una forma de vida. Y nosotros tenemos que entonces buscar hacer un conocimiento vivo. Es lo que decía Jesucristo. La enseñanza debe ser palabra viva en una persona, no palabra muerta. Lo que está escrito en un libro sagrado debe hacerse vida. ¿Y cómo? ¿Es que la vamos a escuchar y se va a hacer un pedacito de carne en una célula? No. Una enseñanza se debe vivenciar y se debe de adoptar entonces dentro de nosotros. De esa manera se va a desarrollar la fe consciente. Se va a crear a medida que nosotros vayamos experimentando cada vez más a través de la práctica, ya no para comprobar, ya no para experimentar, sino la práctica en la vida nuestra, que nuestros actos vayan de acuerdo a eso. Entonces, esa fe consciente va creciendo y va entrando en contacto entonces con la divinidad, con el Padre interno, los ángeles,
arcángeles, en fin. Qué curioso. Yo nunca he asistido a un curso de ángeles, pero digo, bueno, algo se aprenderá. Pero, ¿acaso se les dirá entonces este aspecto y cómo vivenciar y ver y escuchar? No lo sé. Pero no creo que los ángeles se presten a esas cosas. Más bien, los ángeles pueden ayudar a una persona a despertar su conciencia, sí. Y estarán pendientes. Deben de saber que los ángeles, cada ángel, fue antes, muy posiblemente, si salió del llamado Edén, entonces, si entró en la fornicación, si entró en el corralito de ovejas negras, ese ángel tuvo cuerpo físico, pero a través de la experimentación de una enseñanza superior, fue desarrollando fe consciente y fue entrando en niveles mayores de espiritualidad en relación a su ser. Y más aún, llegó a practicar otras cosas más profundas en relación, sí, a la oración y a la sexualidad, si tuvo cuerpo físico. Cuestiones que le dieron la facultad de llegar al grado jerárquico de ángel. No porque quisiera, porque los ángeles no es que quieran llegar a ser ángeles. Ellos llegaron a ser en una forma automática. Se les dio. Los ángeles, entonces, no son personas que bajaron allá del cielo y se quedaron ahí. Han logrado eso. Han llegado a eso. Entonces, ellos están en favor, en pro, por decirlo así, del desarrollo de la conciencia de cada ser humano. Cada ser humano que practique esta enseñanza puede llegar a grados angélicos, puede llegar a grados arcangélicos y más todavía, más arriba. Una de las cosas que el ser humano, bueno, tiene muchísimas mal, muchísimas. La forma de vida está equivocada. La forma de pensar está equivocada. La forma de actuar está equivocada. Es un desastre. Pero el ser humano tiene un problema muy grande, para empezar, que cree firmemente que no puede salir del estado en el que está. Cree y se aferra y se adhiere totalmente a la nadidad, es decir, que no puede lograr nada. Eso es lo que cree el ser humano. Y mientras no cambie esa manera de pensar, mientras no cambie esos pensamientos, esas emociones, no va a avanzar, va a quedar estancado. Cuando yo hago una terapia, muchas veces le digo a la persona, si he detectado eso que le dije ahorita, antes de que se vaya, les digo, sepa que las cosas ahora son diferentes. Acepte mentalmente que está en una condición mejor. Acepte mentalmente, ya no piense en que está igual que hace 1 hora o 2 horas. Ya no es igual. Cambie su manera de pensar, acéptelo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque la gente normalmente tiene una coraza que les impide aceptar el hecho de cambiar. Y se aferran a la misma forma de vivir. Por eso yo les digo, acepten mentalmente que
está diferente. Es decir, que rompa ese disco mental en el que ya se adhirió durante tanto tiempo, porque a veces son padecimientos de años, a veces padecimientos de toda la vida, de 30, 40, 60 años, según tenga la persona la edad. Entonces, esa es una forma de actuar de nosotros, de acuerdo a la manera de pensar. Nosotros pensamos entonces de una manera que nos obstaculiza. La fe consciente se va a desarrollar, se va a crear y se va a desarrollar cada vez más, a medida que practiquemos lo que hemos aprendido. Y si ustedes escuchan algo de un autor, y es un aspecto psicológico, y tienen confianza, porque esa persona demuestra con sus hechos y sus palabras un nivel de conciencia mayor, entonces pues nosotros nos adherimos a veces a esa persona. Hay que practicar lo que está diciendo, vivenciarlo. Entonces así igual comprobaremos si lo que él dice es verdad o no. Nosotros vamos a saber. Sepan, entonces, como dije al principio, guardar silencio. Y obsérvense qué se siente al guardar silencio. Si estamos con amigos, amigas, un grupo, y están en silencio, observen lo que sucede. Entonces se buscará hablar cualquier cosa para llenar el hueco y romper ese silencio. Eso no debe ser así. Bueno, ya les explicaba cómo desarrollar la fe, cómo crear y cómo desarrollar la fe consciente. No la fe ciega, también ya explicamos lo que es la fe ciega y cómo surge la fe ciega. Para ustedes cambiar totalmente, empezar a avanzar en sus niveles de conciencia, niveles espirituales, niveles hacia su ser. Que su ser se vaya acercando. Tienen que experimentar una enseñanza, tienen que vivenciarla. Ok. El arcano número 6. Es sencillo. Trabajos me das, Señor, más con ellos fortaleza. Ese es el axioma del arcano 6. Y bueno, escriban. Para nosotros trascender todo tipo de tentaciones, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. Y nuestro entrenador psicológico que es parte de nuestro propio ser, nos va a estar enviando diferentes tipos de tentaciones. Moviendo nuestros egos, escriban eso, en diferentes circunstancias. Este axioma es, decía, sencillo. Trabajo me da, Señor, más con ellos fortaleza. Pues sencillamente es porque las diferentes circunstancias de vida pueden representar
dificultades, problemas Tentación. y tentaciones. Obviamente que una de las mayores tentaciones del ser humano está en relación a lo sexual. Y como decía ahorita, cada uno de nosotros tenemos un entrenador psicológico que nos va a estar poniendo a prueba y nos va a estar dirigiendo en nuestra vida. Las cosas que nosotros hagamos, consciente o inconscientemente, van a definir nuestro estado espiritual. Las condiciones de las tentaciones. Tentación puede ser hasta robar algo. Entonces ahí va a entrar a prueba nuestra virtud de la honestidad. En el caso, vamos a decirlo así, económico. Hay diferentes tipos de virtudes, diferentes formas de expresión de la honestidad en actos y en palabras nuestras. Internamente, en una parte de nuestro ser. Esto les va a extrañar mucho a ustedes o a otras personas. Esto que voy a decir, pero nuestro entrenador psicológico más fuerte está en relación a lo que la gente llama Lucifer. Lucifer está en relación a nuestro ser, nuestro Padre interno. Obviamente que debe haber pruebas para saber si el alma posee la fortaleza requerida para que el ser se acerque. ¿Y cuáles pruebas, vamos a decir, están en relación a lo más fuerte en el ser humano? Lo decía, está en relación a la energía sexual. La tentación es fuego. Vencer la tentación es luz. La luz es conciencia. Al momento de que una esencia tiene más luz, entonces el ser se acerca más. Y la forma entonces de nosotros de vivir y de hacer las cosas va a definir esos niveles de conciencia que nosotros vayamos teniendo. Entonces, por eso el arcano dice: trabajos me das con mi Señor, más con ellos fortaleza. Porque los trabajos, si están en relación a diferentes, no nada más sexual, diferentes tentaciones en el ser humano, se puede, vamos a decir, esa prueba pasar, otras pruebas pasar. Vamos a hablar de pasar, como en la escuela. Pero en otras pruebas a lo mejor no. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a esas cosas que nosotros mismos hemos observado, en las cuales nosotros no estamos bien. En algunas cosas estamos bien, en otras muy bien. No nos hace nada. Y hay otras pruebas en las que nosotros plagiamos. Es observar, reflexionar y pedir ayuda de la divinidad para que nos permita comprender esas cosas en las cuales nosotros no estamos haciendo bien las cosas, con la intención de cambiar. Es necesario que haya una resolución moral, una firme resolución moral, para vivenciar, experimentar la enseñanza y nosotros tener un crecimiento interno. Aquí en el conocimiento gnóstico, en la gnosis, obviamente encuentra uno una explicación de muchas cosas que afuera no se dan.
no se encuentra. En la misma metafísica es incipiente, es superficial. Cuando nosotros entonces empezamos a estudiar la gnosis, pues vemos aspectos de la metafísica, explicaciones de la vida y de la muerte del ser humano, el desarrollo del alma, el inicio del alma, el fin del alma, el ser, Dios mismo, la Madre Divina. Vemos muchas cosas. Cuando nosotros vamos experimentando, vamos trabajando, vamos comprendiendo y creamos y vamos desarrollando esa fe consciente de la que hablábamos, entonces se va una persona cimentando y afianzando totalmente en una vivencia interna y ya no necesita una persona estar buscando en otros lados. Ya no es necesario. Se afianza uno a algo y resulta vivenciando cosas insospechadas para otras personas y para uno mismo. Así, las puertas del cielo, de los cielos, las puertas de las dimensiones superiores, se abren para aquel que busca. Quien no busca, las puertas están cerradas. Por eso decía Jesucristo, buscad y encontrarás, golpead y se os abrirá. Pero para buscar y para golpear la puerta, para que nos abra, debemos tener una resolución moral, un anhelo de hacer de nuestra vida algo diferente, algo trascendente, algo que cambie. Aprovechar esta vida, saber que nacimos, hemos crecido, hemos tenido familia, hemos tenido trabajos, pertenencias. ¿Y nuestra alma qué? Y nuestra esencia, ese principio que está más allá del cuerpo material y los cuerpos energéticos, lo que está más allá, ¿eso qué? ¿Cuál va a ser el destino? El que nosotros decidamos en lograr. En relación a los cambios internos, es necesario entonces, eso que dijimos, una firme resolución moral para vivir un conocimiento. Ok, el arcano 7 dice, el axioma, cuando la ciencia entre a tu corazón, y la sabiduría sea dulce a tu alma. Repito, cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, entonces pide y te será dado. Lo repito todo. Cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, entonces pide y te será dado. Escriban eso. La ciencia es la ciencia del camino. La doctrina con su dialéctica. Nosotros al principio tratamos de entender con el intelecto. La enseñanza. Repito. Nosotros al principio tratamos de entender con el intelecto la enseñanza. Bien. Este axioma está muy en relación al axioma del arcano 5, donde explicábamos la forma
del desarrollo de la creación y del desarrollo de una fe consciente. Cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, dice la acción. La ciencia, entonces, es la ciencia de la enseñanza, la ciencia del camino interno de cada quien, el camino espiritual, el camino interior de cada persona. Esa es la ciencia. Cuando nosotros, ese conocimiento, esa enseñanza en ese camino, empezamos a practicarla, a vivenciarla, se crea fe consciente. Seguimos vivenciando y seguimos hablando y experimentando esa fe consciente, esos hechos, porque de términos los llevamos a hechos en nuestra vida. Entonces, esa fe consciente empieza a darnos un tipo de experimentación y conocimiento superior, más allá de la emoción superior. Ese hecho de vivenciar la enseñanza es lo que dice el axioma. Cuando la ciencia entra en tu corazón y la sabiduría es la experimentación del conocimiento. Una cosa es el conocimiento, la enseñanza. La experimentación nos da sabiduría. Esta está en relación a la fe consciente. Una persona con fe consciente se vuelve una persona sabia, poco a poco. Cuando hay conocimiento y hay experimentación, hay sabiduría, hay gusto por ese conocimiento. Por eso dice, cuando la ciencia entre a tu corazón. Y la sabiduría, es decir, la experimentación mayor de las cosas, sea dulce a tu alma. Entonces ya el alma cambia, la esencia cambia. Ya no es la misma persona. Entonces cuando ya hay vivencia y hay fe y hay sabiduría, con mucha mayor razón vamos a poder pedir a la divinidad con toda conciencia y fe consciente de las cosas. Podemos pedir y nos será dado. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos a nuestro Padre interno, a nuestro ser, en una oración, echamos madres y padres allá y tenemos una vida desastrosa y la hemos tenido y antes y la seguimos teniendo ahora y no damos muestras de cambio para nada. No nos importa cambiar. Entonces nosotros pedimos en una oración y sentimos que Dios no nos escucha. Como que Dios ni caso nos hace, para nada. Sí nos escuchó. Sí sabe. Sabe nuestros pensamientos, nuestras necesidades físicas e internas. Sabe nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros instintos. Sabe lo que hemos hecho en la vida con todas las cosas en relación a lo que en un origen se nos dio. Es decir, las energías que se reflejan en los 5 centros de la máquina que habíamos mencionado al principio. Dios sabe todas esas cosas, pero nosotros le pedimos poderes y le pedimos virtudes, pero Él sabe que la ciencia no ha entrado a nuestro corazón y sabe que no hay sabiduría y esa sabiduría no ha sido entonces una sabiduría en relación a nuestra alma. Y sabe Él que eso que estamos pidiendo nosotros no estamos preparados para valorarlo. No sabríamos qué hacer con él. No sabríamos qué hacer, exactamente. Lo haríamos mal. Nos daría las cosas y lo usaríamos mal en nuestra vida, para nosotros y para
otras personas. Entonces, en esa condición, pues el Padre no nos da nada. Así de simple. Por eso dice la axioma, cuando la ciencia entre a tu corazón, cuando ya el conocimiento llegue y pase entonces del centro intelectual inferior al centro intelectual superior, porque lo subimos masticando. Después pasó a una emoción de querer hacer eso, vivencia en nosotros, y después lo practicamos. Entonces pasó del centro emocional inferior al centro emocional superior, y ya formó entonces fe, experimentación. Y esa experimentación hizo que el conocimiento superficial que llegó en un inicio se convirtiera en sabiduría. Al vivenciar ese conocimiento, automáticamente se convierte en sabiduría y se expresa como fe consciente de nosotros. Cuando eso es, entonces ese conocimiento resulta experimentado y esa sabiduría que resultó de ahí resulta dulce al alma. Entonces, como ya hay conocimiento, sabiduría, comprensión, fe en nosotros, podemos entonces nosotros con confianza pedir a la divinidad, a nuestro ser. Entonces, nos será dado. Ahora, hay ocasiones que nosotros solamente queremos vivenciar las cosas, experimentar, cambiar, y no pedimos nada. Me consta muchísimo. Y aún sin pedir, nos dan. Así, increíble. Verdaderamente increíble. Y sí, Se van dando. se van dando. El Padre sabe, y sabe que nosotros ya estamos preparados y nos da una posibilidad de algo, una virtud, un don, algo. Porque el Padre sabe que nosotros ya estamos preparados para hacer buen uso de eso que se nos va a dar. Pueden empezar a suceder los demás milagros, que en realidad dicen que son logros. Las dos cosas, sí hay razón. Sí, tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Pero pasa que si nosotros pedimos, el hecho de pedirlo puede llevar ambición nuestra, no nada más de monedas, de dinero, ambición de poderes, ambición de dones, ambición de facultades, ambición interna de ser más, ambición de una mística. Entonces esa mística se puede volver un orgullo místico. Y ese orgullo, cuando hay orgullo, no hay humildad. Y la persona que se da cuenta, porque le dicen, y luego reflexiona, y lo toma muy en serio, de que es humilde. Después de estar rumiando todo, esa aparente humildad que tiene se convierte en orgullo. Inconscientemente esa persona puede estar orgullosa de ser humilde y estar bien a los ojos de Dios, a los ojos del Padre. Es que esta cosa del camino interno es sutil. Decía el maestro Samael, entre el incienso de la oración se esconde el delito. Así. El perfume, el latino. Entre el incienso de la oración. El incienso del aroma hacia la divinidad. Ahí hay delito. ¿Por qué? Por eso que estamos explicando y por otras cosas. En una oración nosotros decimos, Dios, dame esto, dame la salud, dame dinero, dame tal cosa. Y por otro lado, palabras
de el mismo Jesucristo. Por otro lado decía, buscad el reino de Dios, que lo demás se os dará por añadidura. Nosotros no sabemos comprender eso. Cuando él decía, buscad el reino de Dios, el reino del Padre, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, si busca uno un camino interno espiritual, día a día, en su vida misma, va a haber una transformación. Y esas cosas que nosotros anhelamos, o que muchos anhelan, se le dará porque habrá entonces un conocimiento de la divinidad, que la persona ya está preparada, va a indicar que ya está preparada para vivenciar tal y cual don, facultad, virtud que se le otorgue, que está en relación a su alma en una forma primigenia. No es algo maravilloso. Lo es en esos tiempos, pero antes ya lo tuvimos eso y mucho más. Las facultades que nosotros pidamos, los poderes que muchas personas quieren. Se va utilizando su esencia y alcanza frecuencias en las que se dan esos. Sí, exacto. Empieza a haber transformaciones y se va transformando la persona. Entonces, puede ya estar preparada una persona y sin pedir, porque no anhela eso, se le dan las cosas, porque el Padre lo considera así. Este axioma de este arcano, el número 7, se refiere a esto que hemos hablado. Curiosamente, el arcano 7, el 7 en sí, en la numerología, el 7 simboliza triunfos, éxitos, pero después de luchas. Condicionado. Primero luchas, te esfuerzas muchísimo, indefinidamente, y uno no sabe cuánto tiene uno que luchar. Y después de luchar, se le da el éxito. El número 7 es eso, éxitos, pero después de luchas. Y en la forma de esas luchas, y en el tiempo de la lucha, nosotros no sabemos eso. Entonces tiene que haber resignación de la persona a sufrir. Debe tener conciencia para saber sufrir. Debe dejar el orgullo y la soberbia y la arrogancia para a veces saber recibir ayuda de alguien. Y debe de dejar su orgullo y su soberbia personal. De que no quiero que nadie me dé nada. No quiero que nadie me ayude jamás en nada, nunca. Todas las cosas en la vida las tengo que lograr solo, dicen algunas personas. Error. Porque ante eso, simplemente se está revelando soberbia, arrogancia. Y ante eso, el Padre a una persona no le da nada. Otra cosa es que la soberbia, la arrogancia de una persona, sea confundida con la fuerza, el conocimiento y la fe y la determinación de una persona. Mucha gente nomás, hay gente buena que nomás sabe dar y no sabe recibir también. No es orgullo, simplemente no sabe recibir. Está acostumbrado a dar. Sí, es verdad. Pero una persona debe de saber también recibir. Porque muchas veces una persona necesita ayuda. Necesita ayuda totalmente. Tanto económica, tanto física, tanto moral, psicológicamente, tanto en orientación, tanto en enseñanza. Y si nosotros, por soberbia, arrogancia, no sabemos recibir esa ayuda y no la queremos, la rechazamos, porque nos creemos que todo lo podemos
y que no necesitamos nada de nadie, o que Dios nos va a mandar algo. Tal vez Dios nos está mandando a una persona que nos está ayudando. Por lo que sea, pero hay que tener conciencia de las cosas y hay que saber aceptar. Hay que saber decir, pues sí, ok. Si después esa persona, después de haber ayudado, nos traiciona y habla mal de nosotros, habla mal de las cosas, refiere la ayuda que se nos dio antes, pues ya es cosa de ella, sea mujer o sea hombre, implica karma. Y aunque sepa de Anubis, aunque sepa de la ley del karma, aunque sepa de los abogados, aunque sepa hacer tratos con la ley, karma es karma. Así de simple. Porque hay personas que se basan en eso. Hay personas que se creen compadres o comadres de Anubis. Sí, se creen que tienen así a la divinidad, así. Hey, compadre, aquí, ayúdame. Entonces hacen. Hay personas que hacen y deshacen, como se dice. Sí, ya son las 4. Sí, y creen que todos la pueden. Pues no, en algún momento se les volteará la tortilla. En algún momento ya la divinidad va a acomodar las cosas. Ok. El 8. Edifica un altar en tu corazón. Mas no hagas de tu corazón un altar. Repito, edifica un altar en tu corazón. Mas no hagas de tu corazón un altar. Eso es que nosotros, pueden escribirlo, eso es que nosotros, todos, necesitamos un altar en el corazón. Eso es despojarse de lo que afecta al centro emocional y al corazón. ¿Qué son falsos sentimientos? ¿Que afecta el centro emocional qué? Y el corazón. ¿Qué son falsos sentimientos? Los sentimientos deseos de venganza, etc. Ok. Obviamente que la oración está implícita en muchos, así lo digo, acciones, porque a través de la oración se reflejan varias cosas nuestras, se reflejan niveles de comprensión, se reflejan se refleja una posibilidad de cambio.
se refleja un nivel de conciencia, se refleja fe consciente a través de la oración, porque en la oración tenemos que saber hablar, tenemos que saber pedir y tenemos que saber ofrecer. La oración no es nada más para pedir, la oración es para ofrecer también. Y todo el mundo cree que la oración es pedir. No, la oración es para ofrecer, es para dar. Ahí están las mandas, que ya algunas personas, madres o padres, pues le piden a Dios tal cosa, tal favor. Generalmente es la salud propia o salud de alguien. Y ofrecen tal sacrificio que no es realmente un sacrificio. Pero a veces a una persona se le da, por parte de la divinidad, un favor, con la intención de que esa persona cambie su nivel de conciencia. A través de la comprensión, a través de la experimentación, y vaya sabiendo el hecho del compromiso espiritual, compromiso en relación del alma. No un compromiso monetario, no un compromiso de vida, compromiso interno, compromiso en relación a la conciencia, compromiso en relación a la divinidad. Hay personas que critican el compromiso. Lo tengo aquí en la memoria, y si esa persona me está escuchando, sabe a quién me refiero. Critican y juzgan el compromiso espiritual. Pero deben de saber que la divinidad, la ley divina, muchas veces nos da algo y nosotros tenemos que pagar ese favor o ese hecho con hechos mismos. Y esos hechos a veces jamás en la vida se puede considerar un favor pagado. Lo digo en lo personal, lo digo por mi persona. En ese caso, por ejemplo, cuando hace tiempo lo dije en una conferencia anterior que iba a morir, yo personalmente lo comprobé, ciertamente así iba a ser. En el 2005, el 16 de mayo, a la 1 de la tarde. Entonces hice un trato con la divinidad, una alianza con Dios. Las gentes hasta eso están mal. Creen que nada más se pueden hacer pactos con el diablo. El diablo, dicen, pues que el diablo ni existe. Realmente, verdaderamente el diablo no existe. Entonces me tocó hacer una alianza, una petición a la divinidad, a la ley divina, a la ley del karma. Esa que tiene en nuestro librito de vida de cada alma, de cada quien. Entonces, pues ciertamente pedí vida y ofrecí la misma vida que me dieron para buscar crecer en lo personal y ayudar a otros a crecer. Obviamente, pues yo muerto y los huesos allá abajo o quemado, pues a la ley no le serviría de nada. Mejor hacer algo bien que no tener nada, que no hacer nada. Entonces, pues aquí estoy. Así que los compromisos existen. Si nosotros queremos pagar un compromiso de forma espiritual, aunque personas aparentemente muy conscientes, muy espirituales, de conciencia mucho más elevada que el común, aunque esas personas digan que los compromisos no existen, aunque critiquen y juzguen,
los compromisos. Y esas personas pueden considerar, así como lo consideraba, me tocó escucharlo personalmente de esas gentes, que consideraban la ley del karma una ley obsoleta. Y yo decía, ah, sí, es obsoleta. Pero mientras tú piensas que es obsoleta, la ley del karma te está juzgando. Tus palabras. Y ahí entra la ignorancia, la soberbia, la arrogancia y la estupidez de una persona. El hecho de no saber las cosas. O el hecho de considerar algo divino obsoleto. Eso no puede ser. Imposible. Eso no puede suceder. Negar la justicia divina y la misericordia divina, como si nosotros fuéramos absolutamente dioses libres, libres del ego, libres de que la conciencia estuviera expresada en sus mayores dimensiones. Sería bien, pero no es así. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en el axioma, edifica un altar en tu corazón. Ese altar se debe de edificar con los dones y las virtudes que resulten de los cambios internos, la renunciación, comprensión, eliminación de expresiones de los defectos psicológicos que están en relación al resentimiento, sentimientos de venganza, chismografía, cizaña, maledicencia y la expresión de cientos y miles de defectos psicológicos en nosotros. A medida que esas circunstancias conscientemente las vamos cambiando y las vamos eliminando previa observación, previa comprensión, con ayuda de la divinidad eliminamos esos defectos. Entonces, se va edificando un altar con las virtudes adquiridas. Se va edificando un altar en el corazón de nosotros. Un altar a Dios. Un altar al Padre. Un altar a la Divina Madre. Mientras nosotros entonces estamos aferrados a las expresiones de esos defectos psicológicos nuestros en la vida, entonces no estamos edificando ese altar. Por más que hablemos de Dios y por más que leamos la Biblia o el Corán, en fin, libros sagrados, mientras más nosotros, por más que hagamos eso, no estaremos demostrando con hechos que estamos edificando un altar de oración y de conciencia hacia nuestros padres internos. No se está demostrando. Igual dice, no hagas a tu corazón un altar. Primero dice edifica. Primero dice edifica, construye. Edificar es construir, es decir, hechos, poco a poco a lo largo de la vida. Edifica un altar en tu corazón, pero tiene que ser poco a poco. Mas no hagas de tu corazón un altar. Edifica un altar en tu corazón, mas no conviertas tu corazón en un altar. Cuando una persona se sume en la ignorancia, que rechaza una sabiduría, un conocimiento y vivirlo, y rechaza la sabiduría, esa ignorancia le produce dolor. Y le produce a su vez fortalecer esos mismos defectos que tiene, aunque sea una persona de buenas intenciones. Entonces, cuando dice, no hagas de tu corazón un altar, es decir, no pongas tu conciencia y tus anhelos de una grandeza espiritual y te conviertas en una persona completamente sumisa e ignorante.
muchas gentes, miles, que leen la Biblia y van a templos y le hacen caso a sus pastores, creen que están con Dios y creen que tienen un altar en su corazón. Pero viven en una forma totalmente negativa e ignorante y cierran sus puertas a todo lo demás, se aferran a sus creencias. Entonces se dañan. Se convierten entonces cuando cierran las puertas, porque ya no tienen la emoción y la mente abierta, convierten su corazón en un corazón ignorante. Se vuelven personas ignorantes porque no están entonces aprendiendo y vivenciando otras cosas que los pongan en contacto con otras dimensiones y con los seres de otras dimensiones, seres conscientes. Se cierran y cierran sus puertas y no aceptan nada. Yo en Ciudad Juárez tenía allá una persona conocida, un amigo, pero ese amigo y su familia eran cristianos de esa religión cristiana, grupos, ahí pastores y toda la cosa. Bueno, pues querían que yo fuera así. De pronto, pues supieron que iba a empezar a dar conferencias y no, pues como hablaba de fenómenos de la muerte, de ovnis, extraterrestres, pues para ellos esas son cosas del diablo, son cosas diabólicas. O sea, no, eso es brujería. Y en pruebas. Entonces, ante esa creencia que ellos tienen, cierran las puertas, como dije, de su emoción, de su mente cerrada. Entonces, todas las cosas y el conocimiento que les pueda llegar y experimentar y crear entonces algo, una vivencia en relación a las dimensiones superiores, en relación a sus padres internos, rebotan, llegan y rebotan y se van, porque tienen cerradas sus puertas y están, según ellos, con Dios en el corazón. Entonces el axioma dice, mas no hagas de tu corazón un altar. Por eso. ¿Ok? Está confuso el axioma, porque dice, edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar. Sí, edifica, construye, vivencia a través de cambios internos, experimentación, dimensiones superiores, seres conscientes, la ley divina, los padres internos, Dios mismo, la madre divina. Entonces va habiendo fe consciente, experimentación, sabiduría. Pero si una persona dice, creo en Dios y cierra sus puertas, su mente cerrada, y no acepta nada, y su emoción, y cierra su corazón a otras cosas, nada más se basa en eso, entonces la enseñanza puede llegar y rebota, y rebota, y rebota, y rebota. Puede una persona entonces así estar en una vida, y a la siguiente vida por recurrencia volver al mismo tipo de enseñanzas o grupos. Puede estar entonces 2, 3, 4, 5 vidas en lo mismo. Entonces, una persona así se llena de arrogancia y estupidez intelectual, emocional y espiritualmente hablando. Debe una persona entonces para cambiar y para edificar ese altar en el corazón debe de tener emoción abierta y mente abierta, dispuesto a vivenciar las cosas, el conocimiento, a través de una experimentación en el centro emocional superior, empezar a cambiar las cosas, y que eso mismo le provoque una fe consciente, cree
y se desarrolle una fe consciente que lo lleve a la oración consciente. Nosotros ya hablamos de la oración consciente. Hablamos entonces que había diferentes formas de expresión de la conciencia. En el sueño profundo, en la vigilia aparente, que ya la persona tiene los ojos abiertos. Otro nivel de la conciencia, la autoobservación, la autoconciencia. Entonces, empezar a ver, reflexionar, comprender, analizar y comprender y cambiar. Y a través de esos cambios y esa experimentación, es como dijimos, se da la fe consciente. Cuando hay fe consciente, entonces, con mayor eficacia, con mayor fuerza y conciencia, en una palabra sencilla, puede reflejarse una petición grande a nuestro Padre. Y eso puede significar una guía para nosotros en nuestra vida. Un beneficio para nosotros o para otras personas. A través de esa oración consciente. Pero la oración consciente va a ser a través de tener fe consciente. Y esa fe consciente se va a desarrollar a través de la observación, conocimientos y experimentación. Entonces se va a desarrollar la fe consciente. Esa fe consciente nos va a ayudar totalmente a la oración consciente. Quien no hace eso, quien cierra entonces las puertas de su mente y su emoción y se aferra, aunque crea que tiene un corazón grande porque es hacia Dios, hacia el Cristo, no pasa de ahí. Entonces ahí pueden estar, como dije, 1, 2, 3, 4, 5 vidas o quién sabe cuántas. Ahí en ese nivel estancados, de ahí no pasarán. Muy pocas personas pasarán de ese nivel. En una experimentación consciente de su Padre interno, eso sí, su Padre le da la gana, si quiere, su Padre interno, si es la voluntad de su Padre, será así, cambiará a esa persona. O dentro de su creencia se le darán experiencias y vivencias mucho mayores. Pero si quiere cambiar, tiene que saltar. Entonces es muy diferente, totalmente diferente, opuesto, como las dos caras de una moneda. Edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar. Lo primero sí le interesa a Dios, al Padre. Lo segundo no le interesa. No le interesa, porque una persona entonces puede estar sacrificándose inconscientemente y se estanca. Es muy diferente sacrificarse conscientemente y avanzar, edificar, construir una fe consciente, construir un altar a Dios, no a otra cosa. Aprende y practica, pero no te cierres a recibir más instrucciones. Exactamente, no te cierres. Y en ese no cerrarse está implícito el hecho de saber sacrificarse, saber renunciar, saber dejar. Pero también está implícito el hecho de saber recibir. El saber recibir ayuda. Y hay personas que por orgullo, soberbia, no saben recibir ayuda y no quieren recibir ayuda. Igualmente hay personas que no saben decir, tienes razón, a otra persona. Y cambiar su forma de ver las cosas y de hacer las cosas, esa persona, a través de decir, tienes razón, discúlpame, tienes razón, voy a cambiarlo, esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, no lo hice pero lo voy a hacer. Hay que saber decir eso, hay que aprender. ¿Ok?
¿Vamos bien? No regreso. Sería mucho regresarme, ¿no? Ok. ¿Y cuál vamos? 9. Ok. Aquí en 9 vamos a ver. Bueno, dice la axioma. Sube el monte y contempla la tierra prometida. Mas no te digo que entrarás en ella. Repito, sube el monte y contempla la tierra prometida. Mas no te digo que entrarás en ella. Sigan escribiendo. Nosotros, para liberarnos y entrar en la tierra prometida, necesitamos capturar las 3 fuerzas del cosmos. Una es el santo negar, santo afirmar, perdón, que es el Padre, coma, el santo negar, que es el Hijo, y el santo conciliar, que es el Espíritu Santo. Conciliar. Sí, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, dice, para liberarnos y entrar en la tierra prometida, dice, ¿no? Así, bueno, eso describieron hasta ahí. Hay mucho más, pero lo vamos a explicar. Para liberarnos y entrar en la tierra prometida necesitamos capturar las 3 fuerzas del cosmos. Es la explicación del axioma del arcano 9. El santo afirmar, que es el Padre. El santo negar, que es el Hijo. Y el santo conciliar, que es el Espíritu Santo. Ok. Esto es lo que se le dijo a Moisés, ¿no? ¿Cuál? Este axioma. Sube al monte y contempla la tierra prometida. Sí. Ok. Bueno. No hemos hablado de ello todavía, pero no hemos dado esa conferencia de las 3 montañas. Por ese monte, esa alusión a esas montañas son, vamos a decir así, como peldaños o estratos del camino interno, el camino espiritual de una persona. Ciertamente, a medida que se desarrolla y se adentra una persona a esas montañas, que es lo que hizo Moisés cuando sube al monte Sinaí, y le son dadas por lenguas de fuego, las tablas de la ley, que entonces baja Moisés y le da a su pueblo esas tablas de la ley divina, que fueron escritas por fuego, que ese fuego era la expresión de Dios mismo. Ok. Para nosotros liberarnos, decía, si nosotros consideramos nuevamente la rueda por un
un lado está la evolución y por el otro lado está la involución de una esencia, un alma. Todas las almas tienen que empezar por aquí. Aunque salgan de allá de arriba, de la IN, salen en su origen y tienen que empezar. No las mandan a lo bonito, las mandan acá. Empiezan entonces su ascenso en el reino mineral, luego en el reino vegetal, luego en el reino animal. Son almas que empiezan a vivenciar, experimentar a través de una evolución, un proceso, que entran a la rueda y tienen que seguir, entran al desfile y tienen que seguir el ritmo del desfile, no saltarse la barda, ¿ok? Aunque sean almas que vengan todavía en un inicio apenas. Tienen que empezar el proceso y llegado un punto de el reino humano, cuando esa alma ha pasado por los diferentes reinos y ha vivenciado, ha aprendido lo correspondiente a esos reinos, está el alma entonces preparada, se dice, para empezar una vivencia humana. En esa vivencia humana, entonces, si no hace nada, tendrá que esa alma involucionar. Entonces, estará el reino animal involutivo, vegetal involutivo, el mineral involutivo, que ya son la expresión de los mundos infiernos, o las infradimensiones de la naturaleza. Esa alma que un día evolucionó, bajó de allá arriba, del Ain, empieza a evolucionar, entra al reino humano, se le dan sus vidas. Si no hace nada, involucionará, porque a través de la travesía, lo que crea es karma, lo que crea es ego. Entonces tendrá que involucionar para limpiar ese ego y dejar el alma libre entonces. Si no quiere involucionar, entonces un alma aquí en una de las vidas tendrá que hacer un sacrificio, o a lo largo de 2 o 3 o 4 o 5 vidas tendrá que hacer un sacrificio y liberarse. Eso significa entonces volver a entrar a las dimensiones superiores de la naturaleza, entrar con una conciencia superior y experimentar cada vez más la cercanía a su divinidad, a su Padre interno y a su Madre. Nosotros entonces, cada ser humano ahora tiene que vivenciar eso. Ahora, eso es para liberarse un alma, pero ¿cuál es la parte o la forma como se tiene que liberar? Los cambios que tiene que hacer. Una está en relación a algo que nosotros no hemos visto aún, más adelante lo vamos a ver, que es las 3 montañas, pero puedo decir en referencia nada más, está en relación a capturar esas fuerzas cósmicas e internas, y que están en relación al Padre, al Cristo y al Espíritu Santo. Pero podemos empezar a trabajar ya, y eso sí lo hemos hablado, con una fuerza interna, un fuego interno, que está en relación a la energía sexual, y ese trabajo va a la par, tiene que ir a la par de la muerte psicológica. De las personas que me están escuchando, si no es posible trabajar en lo sexual, entonces se puede trabajar en lo psicológico, y ya se estará avanzando en el camino de lo que tenemos que hacer. Posiblemente en una vida no tengamos la posibilidad de trabajar tanto
en el aspecto interno, cuático, sexual, químico, a la par de lo psicológico. Tal vez no, tal vez el padre, porque así lo quiere, querrá que empecemos a trabajar en lo sexual, empecemos a trabajar en lo psicológico, para tener el camino avanzado y en una vida siguiente dedicarnos más fuertemente, teniendo desde el inicio de nuestra vida un nivel de conciencia mayor, un nivel espiritual mayor, enfocando nuestra vida a algo trascendente, no enfocarnos a ir al kinder, ir a la primaria, ir a la secundaria, a la prepa, y luego tener una carrera y trabajar, y comprarse un carro, y una casa, y vacaciones, hasta morir. Que es el común, esa es la vida horizontal, eso es lo de todos. No. Buscar sí hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a eso, sí. Pero a la par, y lo más importante es tener una trascendencia, anhelos trascendentes espirituales en relación a nuestra alma, en relación a nuestro Padre interno. Tomar la vida en un sentido trascendente. Y para ello, entonces, este axioma del arcano 9, para hacerlo vida en nosotros, para vivirlo, tenemos, como decía hace un momento, tenemos que capturar esas fuerzas que se expresan en la creación, la fuerza del Padre y la voluntad del Padre, la fuerza y la expresión del Cristo, del Hijo, en nosotros, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la fuerza, en relación a la fuerza sexual, en relación al fuego. Y es una travesía de una esencia a través de diferentes grados, jerarcos o montañas. Por eso Moisés subió al monte y allá le fueron dadas experiencias en relación a Dios. Mientras todos estaban allá, perdiendo el tiempo, él estaba arriba de un monte. Ese monte son niveles espirituales que nosotros tenemos que trabajar en relación a nuestra conciencia. Y uno de ellos, para poder capturar la fuerza del Espíritu Santo, está en relación a trabajar la sexualidad de una persona. Nosotros ya hablamos de algo de eso. Falta, pero hablamos lo más básico. Cuando una persona, entonces, desarrolla la fe consciente a través de experimentar los diferentes conocimientos que le llegan. Y con esa fe consciente hace lo que Jesucristo dijo cuando decía, sígueme. Es decir, seguir al Cristo, seguir al Cristo es el sacrificio. Cuando hay fe consciente, cuando hay experimentación, hay una disponibilidad del alma a la vivencia del sacrificio como un camino arriba. El sacrificio es un camino hacia Dios. Siempre. El sacrificio personal o el sacrificio por otros. A veces dejamos cosas que nosotros podemos hacer, quisiéramos tener, y las podemos tener, pero lo dejamos por otros. Ese es un sacrificio. Entonces, la divinidad está en favor, obviamente, del sacrificio. Cuando nosotros, con fe y con diferentes grados de conciencia, vamos nosotros haciendo diferentes sacrificios en relación a nuestra vida, nos vamos acercando a capturar esa fuerza del Cristo. Pero hay que hacer diferentes trabajos. Entonces, la
el hecho de capturar la fuerza del Padre, esa llega por sí sola. Se tienen que hacer otros trabajos, otras cosas. Capturar la fuerza y hacerla viva, esa fuerza del Espíritu Santo en uno, que está en relación a la fuerza sexual. Y el sacrificio consciente y trabajos internos, obviamente. Ante eso, capturamos la fuerza del Cristo íntimo, no de Jesucristo, del Cristo personal, del Cristo individual, que esa alma, cuando salió de allá de la para venir a expresarse aquí, ya traía, venía como desdoblamiento final, vamos a decirlo, o casi final, desdoblamiento de diferentes fuerzas divinas. Y no se me puede negar ese hecho de fuerzas divinas. Esas fuerzas son una sola. Y lo dice el credo católico, y en eso tienen razón. Es una gran verdad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces cada esencia tiene sus principios divinos. Cada alma tiene sus principios divinos. Así que cada alma tiene su Cristo íntimo. Nosotros, para avanzar espiritualmente, conscientivamente, es decir, en nuestra conciencia, para avanzar, debemos de dejar el molde de las religiones actuales para encerrarnos en creer en un personaje histórico. Porque se dice que todos somos hijos de Dios. Pero luego se habla de Jesucristo como el Hijo único de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros no somos nada. Si Él es el Hijo único de Dios, nosotros no somos nada. ¿Y qué es único? Él. No es así. Todas las personas que estén debidamente preparadas en un camino interior pueden entonces entrar en contacto con su Cristo íntimo, al cual está esperando allá arriba. ¿Se me puede creer o no se me puede creer? Eso es cosa de cada quien. ¿Se me puede aceptar eso o no? No importa. Hay muchísima gente que podrán escuchar esto. Pero esto es verdad. No me da temor decirlo. Cada persona, cada alma tiene su Cristo íntimo y tiene su propia fuerza del Espíritu Santo y tiene su Padre interno. Entonces, en el camino interior, en el desarrollo de nuestra alma, de nuestra esencia, tenemos que llegar a esas alturas que se considera imposible. No, porque por eso se está dando esa enseñanza. Si no se puede llegar a esas alturas en esta vida, en la siguiente se hará un intento. Pero hay que demostrar en esta que valoramos las cosas. Si esto que están escuchando, si lo echan a la basura, bueno, no importa. Pues allá sus padres y la ley divina. Pues simplemente, ¿qué es lo que pasa con una persona que echa la basura un conocimiento así? Que después toca y no se le abre la puerta. Pide y no se le escucha. ¿Por qué? Porque no está preparada. Porque no ha comprendido. Porque no ha hecho nada. Porque no ha cambiado. Si se quiere entonces pedir y ser escuchados, hay que cambiar.
hay que hacer las cosas, hay que valorar, hay que experimentar, practicar, renunciar a muchas cosas personales, comodidades incluso, dejarlas por el hecho de algo diferente, algo superior. Un sacrificio de una fuerza inferior va a liberar una fuerza superior. Así lo digo. Y lo repito, un sacrificio de una fuerza inferior, egoica, va a liberar una fuerza superior. La fuerza superior es la conciencia que tiene cerrada ese defecto psicológico. Es cuestión de saber entonces actuar, saber vivir. Este axioma, entonces, que dice: sube al monte y contempla la tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella. La tierra prometida son las diferentes dimensiones de la naturaleza y están en relación al Padre eterno, allá arriba. Esa es la tierra prometida, pero si nosotros no hacemos nada, aunque subamos al monte, pues no hacemos nada, es decir, entramos en un camino espiritual, pero no hacemos nada, tiramos a la basura las cosas, entonces no entramos en esos niveles. Por eso dice el axioma del arcano: sube al monte, entra en el camino espiritual, tu montaña, tus montañas, tu camino interno, y contempla la tierra prometida, es decir, sabe las cosas que puedes lograr y lo que están allá, lo que está allá esperando. Puedes llegar a palpar inclusive. Sí. Y abortas la vivenciar, pero si vivenciamos las cosas y luego renunciamos, nos llenamos de ansiedad, de negatividad, pues no, con nosotros no vamos a lograr nada. Por eso el axioma dice: mas no te digo que entrarás en ella, aunque la hayas visto, aunque hayas comprobado, aunque sepas, no te digo que entrarás, eso no es suficiente. Tienes que hacer más cosas para que eso sea suficiente y que puedas entrar. Es cuestión de... Sí, mucha chamba espiritual, mucho trabajo espiritual. Eso es así. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. En 2 clases más terminamos con los 22, porque lo que vimos ahorita es el arcano 9. El axioma del arcano 9. ¿Qué dice el 10? ¿Quieres saber qué dice el 10? Sí. Costoso es el saber que compras con experiencia, y más costoso el que te falta por comprar. Sí, está cañón. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, el lunes, lo damos el miércoles. Lunes 20, muchas gentes salieron a celebrar la Revolución Mexicana. Sí. ¿Y se olvidan de la Revolución Interior? Ni saben. O sea, vivimos la Revolución y festejamos la Revolución Mexicana. Y muchos de esos muertos que celebran están vivos ahora. Muchos de esos revolucionarios en rifle y caballo, ahora tenemos cuerpos físicos diferentes. Porque a mí me tocó estar por allá en las filas del camarada Pancho Villa. De la revolución. Yes. ¿Ok? Bien. Es más importante entonces la revolución interior.